Ok. Ya, ingeniero, mire, uno de los temas que vamos a hablar tiene como objetivo extraer información necesaria que ayude a fomentar la investigación para presentar un estudio de calidad de software mediante una norma ISO 25010 para las aplicaciones web que utiliza la Universidad Extensión El Carmen. Como primera pregunta, le podría decir que como docente, ¿usted para qué actividades utiliza las aplicaciones web que ha implementado la Universidad ULEAM, Extensión al Carmen, como el aula virtual, el Teams o el Zoom? ¿Cómo qué actividades utiliza usted? Hola, ¿ya estás grabando? Sí, ya estoy grabando. A ver, bueno, las aplicaciones de la universidad tienen diferentes finalidades. Primero tenemos el aula virtual que tiene la finalidad de registrar calificaciones y subir archivos de las tareas o de las actividades que los alumnos deben realizar. Esta aula virtual es obligatorio utilizar para nosotros los profesores porque la evaluación de los profesores está enfocada en el aula virtual, es decir, que cuando nos califican o nos evalúan el desempeño en cada asignatura, revisan el aula virtual y verifican que ahí tengamos subidas las tareas, las actividades, ahí debemos subir las notas de los estudiantes. Entonces el aula virtual tiene básicamente esa finalidad de llevar un registro y conectarse con el sistema de la universidad para el control de las notas y la evaluación docente. Por otra parte, Teams es una herramienta un poco más versátil en el sentido de que Teams ya es una herramienta que se enlaza con diferentes componentes de Microsoft. Entonces, Teams no es simplemente el hecho de una aplicación para reuniones como la que estamos haciendo ahorita, sino Teams ya tiene otras aplicaciones que se enlazan que tienen más utilidades, como por ejemplo el Force para hacer evaluaciones o el Stream para grabar las clases y para poder tener almacenadas organizadamente por cursos y por materias. Entonces, el Teams sí tiene una ventaja superior o mucho más grande que el aula virtual porque permite hacer diversas actividades. Tiene pizarrones, tiene para grabar archivos, hacer carpetas, organizar por semanas. Entonces, básicamente es una herramienta un poco más dinámica y utilizo la palabra poco más dinámica porque realmente Teams no está enfocado a la educación, sino que Teams está enfocado a los grupos de trabajo de empresas. Y la universidad de alguna manera ha tratado de adaptarse o adaptarle para que funcione para la necesidad académica. ¿Ya? Entonces, puedo decir que estas herramientas han ayudado, pero no son directamente herramientas para la parte de docencia, o sea, para dar la clase. También tenemos por otra parte la otra herramienta que mencionaste, que se me fue el nombre, que es La del Zoom. el Zoom. El Ajá. Zoom, bueno, en la universidad algunos profesores compraron la licencia del Zoom, no todos los profesores. Entonces hay algunos profesores que tienen licencia porque al principio vino la empresa y ofertó estas licencias y por eso muchos profesores adquirieron esta licencia. Pero el Zoom tiene la ventaja de que permite dar una clase virtual, por decirlo de alguna manera, pero no permite un almacenamiento organizado y estructurado como en Teams. Y aunque la herramienta es mucho más eficiente en la parte visual, por decirlo de alguna manera, pero en la parte operativa, para poder tener la organización de los videos, no tiene esa estructura. Entonces realmente el Zoom es una herramienta para videoconferencias cortas, no estructuradas en una secuencia como la educación, que tiene mayores facilidades para la videoconferencia, ¿no? Pero no tiene elementos como para hacer una organización más estructurada. Bueno, esas son las tres estructuras que la universidad nos ha autorizado o nos ha permitido para estas clases virtuales, ¿no? Pero quiero aclarar que ninguna cumple los parámetros para mi criterio
de la parte educativa como para llevar un control completo o adecuado de lo que serían una materia y las clases de la materia. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, como siguiente pregunta, ¿cree usted que estas aplicaciones son amigables? Las aplicaciones, primero, el aula virtual no es tan amigable. Tiene mucho retraso, tarda mucho en cargar, aunque se tenga un ancho de banda amplio, porque ya es problema del servidor, ya no es del cliente. Entonces no es tan amigable, a veces parece que no responde, pero se tarda un poco. Y esa es cuestión del servidor. El Teams, por otra parte, sí tiene una interfaz bastante amigable porque está muy enlazada a Microsoft, entonces es bastante predecible los elementos que tiene, pero la aplicación, como todo el software propietario, ocupa mucho espacio y ocupa muchos recursos, ¿ya? Entonces, no funciona bien en todos los equipos, no da el mismo rendimiento en todas las máquinas, y ahí es donde hay un retraso y no es tan amigable para los que no tienen recursos. De Zoom no te podría opinar porque realmente casi no utilizo Zoom. Creo que una o dos reuniones he estado por Zoom, pero no, realmente no lo utilizo. Cuando hacen reuniones institucionales a veces utilizan Zoom, pero realmente no trabajo yo con Zoom. Ah, ya. Entonces, como tercera pregunta, según su opinión, ¿qué tan fácil es el uso de estas aplicaciones para quienes lo utilizan como primera vez? Bueno, para los estudiantes es bastante intuitiva, casi todas, sobre todo el Zoom y el Teams. El aula virtual sí necesita un aprendizaje porque no es intuitiva. Y para los maestros sí es muy complejo para la mayoría que ya tienen cierto conocimiento limitado sobre la tecnología, entonces para ellos sí es bastante complejo. Pero para los jóvenes yo veo que no tienen complejidad el uso de la tecnología. Ya. ¿De qué manera se le hace más cómodo manejar estas aplicaciones? ¿A través de un celular móvil o a través de la computadora? ¿Qué piensa usted? Como profesor es más fácil en un computador porque se tiene que compartir archivos, se tiene que observar otra información para dar la clase. Cuando se hace una reunión es más cómodo por el celular porque da la facilidad de movilidad, pero como maestro sí es más conveniente el uso del computador. Ya. De pronto usted ha tenido inconvenientes al actualizar calificaciones de los estudiantes. Como te decía, el aula virtual tiene inconvenientes del lado del servidor, tiene inconvenientes de seguridades en el acceso, de las licencias de seguridad, mejor dicho, no de la seguridad, sino de las licencias de seguridad, y eso muchas veces ralentiza el proceso primero de ingreso. Segundo, cuando se actualiza calificaciones es un proceso poco amigable, hay que hacer muchos pasos para llegar a actualizar la nota de un estudiante, entonces sí, yo diría que es muy tedioso, esa sería la descripción del proceso. Problemas no, pero sí es bastante tedioso. Ya. ¿Y como qué tipos de inconvenientes ha presentado durante las clases asíncronas mediante estas aplicaciones? Ya cuando, por ejemplo, en Teams a veces se deshabilita el botón de guardar y eso genera un problema, ¿ya? También cuando se sube los videos de clases asíncronas a stream, a veces parece que el servidor se satura porque la universidad ocupa mucho espacio realmente, entonces a veces las clases no terminan de procesarse. También el stream para las clases asíncronas, cuando se sube, tiene algunas configuraciones como el autotexto, como el filtrar ruidos externos, que si no está bien configurado, se tarda demasiado o tarda demasiado procesar. Entonces, por ejemplo, una clase de una hora, el stream en cargar y en procesar tarda por lo menos una media hora. Entonces, sí, ocupa mucho espacio el subir una clase asíncrona, aparte de preparar el material, grabar la clase y luego subirla, ocupa mucho más tiempo que el dar una clase sincrónica, que es mucho más sencillo.
Pero en este caso, como los estudiantes muchas veces necesitan que las clases sean asíncronas por sus situaciones personales y laborales, entonces, bueno, como maestros tenemos que planificarlas así. Ya. Usted cuando realiza una petición a una de estas plataformas, ¿qué tan rápido es el tiempo de respuesta? Bueno, las peticiones no se hacen directamente a las plataformas porque es un poco más complejo. La petición se hace a coordinación de carrera. Coordinación de carrera me parece que hace la petición a comisión académica y comisión académica hace la petición a vicerrectorado y vicerrectorado transfiere o lleva la solicitud al Departamento de Tecnología de Manta, previa autorización de vicerrectorado. Entonces, por ejemplo, si ya se cerró el periodo de registrar notas y alguien no tiene registrado una nota, el proceso es muy complejo, ¿ya? Que son las peticiones. Pero de ahí la secuencia generalmente ya está calendarizada, no se puede cambiar. En las configuraciones de Teams es mucho más complejo porque en Teams para activar o desactivar alguna función hay que hacer todo este proceso y vicerrectorado pone en la cola o reúnen un equipo de técnicos para determinar si esa necesidad de un maestro sería aplicable o útil para la mayoría de maestros. Si ese requerimiento es validado, entonces para todos los maestros, entonces toma un tiempo de desarrollo como de 6 meses, desarrollar una nueva opción o configurar. Pero en sí problemas como maestros, como por ejemplo el acceso a la aula virtual, creo que a los maestros al inicio nomás les genera ese problema. De ahí yo no he tenido inconvenientes en cuanto al acceso, a menos que sea un problema de servidores, que es común, pero de forma individual yo como profesor que tengo un problema que otros no tienen, no me ha pasado hasta ahora. Ah, ya. ¿Ha tenido alguna dificultad con estas aplicaciones al momento de recibir trabajos de los estudiantes? Me parece que la configuración de la fecha de algunos jóvenes está un poco trastocada, pero en definitiva casi no ha habido problemas. A veces el profesor se equivoca en configurar, en poner la fecha, la hora adecuada, pero por lo general no hay problemas. Los chicos generalmente suelen poner excusas, pero cuando se nota que la mayoría de estudiantes han registrado las trabajos o tareas, entonces se puede deducir que son fallas locales de los jóvenes, por eso no pueden subir las tareas. Ya. ¿Y cómo calificaría usted estas aplicaciones siendo 0 muy deficiente, 1 deficiente, 2 regular, 3 buena y 4 excelente? ¿Cómo calificaría usted? A ver, bueno, la calificación variaría. ¿Por qué razón? Porque todas las aplicaciones no son iguales. Por ejemplo, el Zoom como aplicación para docencia, todo lo de docencia no sería muy buena porque solo sirve para una videoconferencia, yo le pondría 1. El aula virtual como para dar clases o para contribuir realmente en la formación del estudiante, no, realmente le ayuda solo a secretaría el aula virtual. Yo le pondría un 2. Y Teams, en cambio, no tiene todo lo que un maestro necesita, pero sí nos ha ayudado a resolver la necesidad de comunicarnos y organizar actividades con los estudiantes. Pues yo le pondría un 3, pero no hay una herramienta completa que nos dé todo lo que necesitamos como para poner un 4. Ya. ¿Cree usted que las plataformas deben ser mejoradas o cumplen con los requerimientos para los cuales fueron creadas? Bueno, ninguna de las plataformas ha sido construida para las necesidades de la universidad. Todas las plataformas han sido adquiridas de alguna manera. Por ejemplo, el aula virtual es una aplicación de otra universidad que es de secretaría, realmente es para el registro de notas, que en la universidad le han dado ciertas modificaciones para que soporte el volumen de estudiantes. Entonces, no puedo decir que sirva para las necesidades de la universidad porque no tiene lo que la universidad tiene reglamentado, ¿no? Tiene una adaptación, pero realmente no es el 100% adecuado. El Teams no es una herramienta para educación, es una herramienta que
que ni siquiera es adquirida por la universidad, sino que fue un premio que ganaron unos estudiantes de informática en Manta por ser parte de Microsoft, y nosotros tenemos la autorización de utilizar esta plataforma. Entonces, esta plataforma es para reuniones de empresas, que se ha adaptado y se ha configurado como para que sirva para educación. Sí sirve en cierta medida y suple la necesidad, pero no es una herramienta adecuada. Y ahí yo tengo una consideración. Primero, una herramienta completa para educación se la puede adquirir o comprar y configurar, sí, porque son bastante complejas y grandes, en el sentido de que tienen muchas opciones. Y desarrollar una herramienta para la universidad sí tomaría bastante tiempo realizarla. Entonces, las autoridades tienen que decidir el enfoque que se le va a dar, si se va a desarrollar o se va a adquirir, pero sí hay que darle mejores herramientas al cuerpo docente y a los estudiantes para poder mantener una mejor calidad de educación. Ah, ya. Muchísimas gracias, ingeniero. Sí que nos va a ayudar mucho su información. Porque habían cosas que no teníamos bien claras, como usted nos supo decir en esta entrevista. Entonces, si alguna duda tenemos, no sé si lo podríamos molestar en otra ocasión. Claro, si cualquier duda tienen sobre lo que hemos tratado y algunos términos o necesitan ampliar algún contenido, con todo gusto. Ya, ingeniero, muchas gracias. Disculpe la molestia, ya. ¿No? ¿De qué? Bye bye.